Hola amigos, hoy te traigo un reporte de viaje con Spirit Airlines que no querrás perderte. Durante este vuelo hubo una disputa entre pasajeros que casi nos obligó a aterrizar de emergencia. El vuelo 119 de Spirit Airlines lo tomé en el Aeropuerto Internacional Baltimore, Washington, en el estado de Maryland, en Estados Unidos, con destino al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Puerto Rico. La distancia entre ambos aeropuertos es de 2.519 kilómetros. Además de ofrecer esta ruta, Spirit Airlines también ofrece Southwest y Frontier, siendo Southwest la aerolínea con mayor frecuencia de vuelos en esta ruta. Los vuelos de Spirit Airlines operan en las salas de última espera D. El vuelo 119 salía por la puerta D12. La hora de salida estaba programada para las 5:40 de la tarde, sin embargo, por condiciones climatológicas el vuelo se demoró 1 hora. El abordaje de Spirit Airlines se hace por zonas y yo fui de la zona 2. Hello. You know the computer moves slow. Thank you. For your safety, larger devices such as laptops and computers must be stowed prior to pushdown, either in a carry-on, under the seat in front of you, or in an overhead bin. Items may not be stowed in seat back pocket. Once we are airborne, remove these devices in aircraft mode. You may continue using your cell phone. El espacio para estirar las piernas era de un tamaño estándar de las aerolíneas de bajo costo. El espacio entre mi rodilla y el asiento de enfrente era de aproximadamente de 5 centímetros, considerando que mido 5 pies con 7 pulgadas o 1.75 metros. La mesa de servicio era de aluminio, pequeña, en la que no cabe una laptop. Los asientos no se reclinan y los descansabrazos son abatibles. Al frente tenía la tarjeta de seguridad de la aeronave, que de hecho este avión cuenta con 8 salidas de emergencia. También contaba con un menú para la venta de alimentos y bebidas, ya que no sirven snacks ni bebidas de cortesía. Las bebidas son de la marca Coca-Cola y una botella de agua tiene un costo de $4. A las 6 de la tarde con 23 minutos inició el pushback. Spirit Airlines ofrece servicio de internet en vuelo. Estando en modo avión, habrá que conectarse a la red Spirit Wi-Fi y te llevará a la página de Spirit Airlines. Yo contaba con un voucher para el Wi-Fi de un anterior vuelo en el que no me funcionó el internet, así que lo redimí. La velocidad de megabytes por segundo de descarga fue de 10.45, mientras que para la carga fue de 0.67, por lo que el desempeño de la red es como les muestro en la pantalla. Con esa velocidad pude enviar una foto por WhatsApp, pero no podía reproducir videos de redes sociales, por lo que hice un upgrade pagando $2 para tener streaming. Al hacer la prueba de velocidad, la descarga tuvo 12.81 megabytes y la carga 0.65. Si bien pude ver videos de YouTube, Instagram y TikTok, por momentos se pausaba.
Bueno, ahora sí les cuento lo que pasó en el vuelo. Cuando faltaba cerca de 1 hora en que llegáramos a Puerto Rico, escuché que una señora empezó a gritarle a un señor que iba detrás de ella, porque al parecer, durante el vuelo, un niño de 5 años aproximadamente le estaba pateando el asiento. Por lo que llegué a escuchar, la señora ya le había pedido al papá que calmara al niño, pero este seguía y ahí fue donde la pasajera estalló. No me importa, enséñale educación a tus hijos lo que tiene que hacer, pendejo. Me vale madre, pendejo. Me vale madre. Cuando salgamos afuera, vamos a ver si tú me lo dices en la cara, pendejo. A ver si tú eres guapo. No bebo, esta bola de pendejos que están aquí nos llevan locos todo el fucking vuelo. Pateándonos, todo el mundo sabe. Sí, son niños, cabrón. Pero yo tenía 4 de enseñaba educación. ¿Sabes? Yo no vengo de vacaciones, ¿ok? Yo vengo porque tengo una emergencia. Y yo vengo de trabajar 24 horas. Porque no me importa el carajo, pendeja. Ubica a tus hijos lo que tienen que hacer. Y no me go. Pero cuando yo salga, vamos a ver si tú me lo dices en la cara. Ajá. A ver si tú me lo dices en la cara. No, me vale. Tú no sabes cómo lo llevan aquí. Que le enseñen educación a los mocosos, me vale. Me vale. A los niños cojones también. Bájelo. Más igual puta están gritando esto. Me vale cojones que sean niños. Señora, llevamos todo el pueblo callado aquí, sin decirme la palabra, y ya mi esposo le llamó la atención 2 veces. No, porque nosotros no somos esa persona. Porque si tienen hijos, tienen que ubicarlos. Y ellos no entienden. Si no entienden, tienen que entender. Después de 4 horas y 20 minutos de vuelo, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Puerto Rico con 1 hora y 25 minutos de retraso. Pero cuando aterrizamos nos dieron el siguiente mensaje. Damas y caballeros, se les agradece su asistencia, por favor. En el momento que este avión mantenga una parada completa, nadie puede levantarse de sus asientos hasta que las autoridades locales entren al avión. Necesitamos los pasillos completamente vacíos, todo el mundo sentados en sus asientos hasta que les informemos que se pueden mover. Así que permanecimos dentro del avión otros 30 minutos más hasta que la policía entró y escoltó a las 2 familias por separado para evitar peleas en el aeropuerto. En conclusión, puedo decir que mi experiencia en general con Spirit Airlines fue buena. Lamentablemente en este vuelo sucedieron cosas que estaban fuera del alcance de la aerolínea, como lo fue el retraso en la salida por el mal tiempo. De hecho, la ruta del vuelo fue más larga de lo habitual. Usualmente en esta ruta el tiempo de vuelo es de 3 horas con 20 minutos, pero nosotros nos hicimos 1 hora más para evitar las inclemencias del tiempo. Además, la situación entre los pasajeros que tuvieron la pelea no tiene nada que ver con la aerolínea, estas situaciones suceden en todas. Si eres un apasionado de la aviación y quieres continuar viendo reseñas de aerolíneas y aeropuertos, te invito a que le des clic al botón de suscripción y no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto. ¡Adiós!